realidad es una característica de la programación dinámica, que es que cada problema, digamos, se plantea de manera diferente. Entonces, por eso poníamos hincapié en ver cómo es la función de recurrencia, porque justamente esa función es la que te permite expresar todo el modelo, todo lo que está resolviendo. Y en general, los diferentes problemas tienen diferentes funciones de recurrencia, funciones recursivas, que bueno, es un tema que en general lo que suele haber son, por ejemplo, paquetes de software que te resuelven problemas de mochila, o cierto tipo de problemas, o sea, como que hacen la resolución de un tipo de problema de programación dinámica en general. Y algunos que tienen un poquito más de flexibilidad, digamos, pero en general no hay uno que te resuelva cualquier programa dinámico. ¿De acuerdo? O sea, en general, digamos, lo más parecido a eso sería que lo programes con algún lenguaje de programación. O lo resuelvas, bueno, con Excel así haciendo las cuentas. Bien. ¿Todo claro? Sí, profe. Buenísimo. Vamos a ver tema nuevo. Si queda algo de tiempo, me quedo y respondo algunas preguntas que tengan. Y bueno, pero hoy sí o sí hay que arrancar ya, así que vamos por ello. Proceso de decisión. Una cosa les voy a pedir, porque bueno, estamos viendo las diapositivas, así que es posible que si entra gente no me dé cuenta acá, así que avísenme ustedes, por favor, que si hay alguien en la sala de espera. Sí, yo voy a mirar cada tanto, pero bueno, por las dudas, si pueden, por favor, avísenme. Eh, Unidad nueva, proceso de decisión. Esta unidad es muy interesante porque vamos a analizar, digamos, aspectos que tienen que ver con lo que es la teoría de decisión, que entre otras cosas, digamos, lo que me permiten es caracterizar los problemas de decisión, o sea, clasificarlos. No es solo que los voy a poder clasificar, digamos, la ventaja que le voy a sacar a esto, sino que al poder clasificarlos y poder ver las características que tienen, me es más fácil buscar cuál es la herramienta que me resuelve el tipo de problema. ¿Sí? O sea, voy a clasificar los distintos problemas y según las características que tienen, va a ser más fácil identificar los conjuntos de herramientas que me van a servir para resolver ese tipo de problemática. ¿Sí? Entonces, como que nos da una estructura a los distintos modelos de investigación operativa y los distintos problemas que nos podemos encontrar. Adicionalmente, vamos a ver para muchos de esos tipos de problemas, en esta unidad, vamos a estar viendo modelos que nos ayuden a resolver. Es un poco distinto a lo que veníamos resolviendo antes y van a ver que hay muchos problemas reales con los que ustedes se encuentran, que si se toman la molestia de pasarlos a este formato, los van a poder encarar con este tipo de herramientas. Entonces, bueno, un montón de temas para el día de hoy. Problema introductorio. Un amigo es consultor independiente, actualmente tiene 5 potenciales clientes, de los cuales deberá elegir solo uno para integrarse a un proyecto por el resto del año. O sea, tiene 5 clientes y tiene que elegir a cuál va. Básicamente está eligiendo un trabajo para el próximo año, ¿sí? Para lo que queda del año. Se trata de diferentes perfiles de clientes. El primero es una pyme, el segundo es una institución estatal, el tercero es una importante multinacional, el cuarto es un emprendimiento tecnológico incipiente y el quinto una empresa de servicios financieros. Es una empresa de distinto ámbito. La utilidad generada por cualquier proyecto que elija dependerá de la situación económica que se presente en nuestro país durante el año. Como son organizaciones de distintas industrias, los resultados previstos son muy diferentes. O sea, no es lo mismo en la economía cómo afecta a la pyme que cómo afecta a la multinacional o a los servicios financieros. Al punto que capaz que donde una situación del país favorece a un tipo de industria, a la otra capaz que lo perjudica, ¿no? Entonces se plantean 4 posibles escenarios: recesión, normal, positivo y excelente. Un análisis detallado le permite estimar la utilidad en cada caso. Obviamente estos números son inventados y no tienen ninguna lógica respecto a
respecto a qué es lo que pasa con el país, qué se espera que pase con las pymes, ¿no? No hay nada de eso subyacente. Los números fueron elegidos más bien para facilitar, digamos, el análisis y el ejemplo. Entonces, fíjense que en la tabla tenemos las diferentes empresas a las que voy, los diferentes tipos de empresas a los que podría ir a trabajar esta persona, y tenemos 4 posibles situaciones que se pueden presentar para el país, ¿sí? para el año, si hay un estado de recesión, si es normal, si es positivo, si es excelente. Y estos números se van a leer como que si, por ejemplo, elige ir a la pyme y resulta que la economía le fue normal, va a ganar 5 millones. ¿Sí? Se nota que están inventados los números. Si va a la pyme y le va excelente al país, bueno, le va a ganar 8 millones. ¿Sí? Pero si hay una situación de recesión, pierde 2 millones. ¿De acuerdo? Por otro lado, por ejemplo, si va a la de servicios financieros y hay recesión, por alguna razón, como le dije, no hay una lógica real de por qué los números esos se pusieron así. A la de servicios financieros, si hay recesión, le ganaría 12 millones. Si la economía va normal, perdería 5, si es positivo, perdería 1, y si le va excelente, ganaría 9 millones. O sea, por alguna razón, en servicios financieros, esas serían las ganancias estimadas. ¿Está? Y lo mismo para cada una de las otras posibilidades. Sabemos que nuestro amigo considera la utilidad prevista como único criterio. O sea, lo único que va a considerar esta persona para elegir cuál de los trabajos va a tomar es simplemente la plata, que es lo que está representado acá. Entonces la pregunta es, ¿qué recomendación podríamos darle para seleccionar adecuadamente qué es lo que debe hacer? Entonces, de las 5 alternativas que tiene ahí, ¿cuál es la que ustedes le recomendarían? Por favor, participen sin La preocupación, institución digamos. estatal, profe. ¿Cómo? La institución estatal, porque no importa cómo esté el país, sino siempre va a ganar. Bueno, ponele, esa es una opción. ¿Alguien diría otra opción? Puede ser una pyme porque a pesar que en recesión hay pérdida, tendrías más ganancia que con una institución estatal en los otros escenarios. Bien, esa sería otra visión. ¿Alguien más tiene alguna otra opinión sobre qué convendría hacer? En Argentina, servicios financieros siempre te va bien. Pero bueno, olvidémonos, en realidad acá podría decir A, B, C, D, E. Le puse acá los nombres como para que sea más lindo el ejemplo, pero ponele, eh, acá se supone que esta persona está decidiendo en función de la información que hay disponible, que es esta de acá, ¿no? Entonces, lo que sabe es que si hay recesión va a ganar un montón, y si a la economía le va excelente también va a ganar un montón, y en el medio, las dos posiciones en el más o menos, pierde. Eso es lo que sabemos de servicios financieros. Eh, entonces, digamos, la idea es justificar qué le recomendaríamos, pero en función de los números que estamos viendo. ¿Hay alguien que elegiría, por ejemplo, La esta estatal, opción? profe. Bueno, la Es la única que estatal, tiene todo positivo. obviamente, Si es no, una, si es una no, buena opción, y ya se justificó porque pase lo que pase, va a ganar. si no Insisto, tenés, esto podría ser A, B, C, D, E, no le busquen el otro análisis, digamos, la idea es que a través de los números justifiquemos por qué elegiríamos una o la otra. Alguien dijo la pyme porque hay varias situaciones en las que gana y una sola en la que pierde, y las que gana mucho, comparado con la estatal, digamos, en la estatal gana, digamos, en el peor caso, igual gana, pero fíjense que la opción pyme en muchos casos gana por mucho, digamos. Entonces, con esto no quiero decir que pyme era mejor, sino que está bien fundamentado también lo de pyme. ¿Alguna otra alternativa que ustedes justificarían que valga la pena jugar, digamos, elegir?
¿Nadie consideraría, por ejemplo, el tema del emprendimiento? Puede ser, porque es la que más plata ganas. Nada más que se tienen que dar el escenario Claro. de recesión, que es medio complicado, o sea, va, no sé. A ver, en la práctica, claro, porque ahí vos podés pensar, bueno, justo un emprendimiento que aprovecha la situación de recesión para generar algo. ¿Viste? Entonces hay muchos casos así, donde una situación de crisis, de alguna manera, ¿se acuerdan cuando? Va, no, seguro que no, pero va, la gente más grande por ahí recordará cuando estaba el tema de los LECOR, los LECOP, que de golpe en el centro pues, se floreció de casas de cambio, de eso. ¿Sí? O sea, fue un momento coyuntural donde en general la economía está muy mal, pero a los que pusieron esas casas, bueno, tienen que haber juntado en pala. Eh, entonces, bueno, supongamos que hay algún emprendimiento que saca alguna ventaja justo de la situación de recesión y entonces, bueno, le va bien y está bien la justificación, o sea, de hecho, es la que más pagaría de todas las situaciones. En la que más le ganaría plata es si va a un emprendimiento y justo al país le toca recesión. ¿Alguna otra opción que alguien podría pensar que es buena idea? Bueno, lo primero, digamos, está bien. Todas esas ideas que se han planteado están bien. Digamos, son buenas fundamentaciones. Lo primero que hay que entender de esta situación es que hay, digamos, muchas formas de ver este mismo problema. Y cada forma de verlo considera alguna alternativa como algo mejor. Entonces, vamos a empezar a ver un poco más en detalle este tema y vamos a entrar con algunos conceptos básicos para luego volver al problema original. Y vamos a ver que muchas de esas formas que han planteado, muchas de esas soluciones que han planteado, se pueden formalizar con estrategias, digamos, que sean repetibles, básicamente. Digamos, que uno las puede usar como una herramienta. Entonces, el proceso de decisión básicamente se da cuando tengo dos o más alternativas para elegir, ¿no? O sea, bueno, tengo más de una alternativa, porque si no, no es un problema de decisión, básicamente. Si yo no tengo al menos dos alternativas entre las cuales elegir, no es un problema de decisión. Existen dos actores, el decisor y el analista. El decisor es quien tiene la responsabilidad de decidir, ¿sí? Y es quien va a tener además una cuestión de que tiene control sobre la subjetividad. O sea, qué es lo que va a priorizar, por ejemplo, si va a priorizar el tema de la plata o el tema de la salida a tiempo al mercado. Eso es algo, son aspectos subjetivos en alguna medida, que es más importante. El decisor, por ejemplo, puede establecer para el problema que estamos viendo, si lo importante es la seguridad. Entonces había una de las opciones que me hacía ganar plata siempre, mientras que había otra que me hacía ganar más plata, pero había algún riesgo. Entonces, bueno, el decisor es quien tiene quien toma la decisión, quien tiene la responsabilidad, pero además quien tiene el control sobre la subjetividad. O sea, es la subjetividad que importa, la del decisor. Y por otro lado está el analista. El analista básicamente es quien va a ayudar al decisor a tomar la decisión a través de organizar la información, presentar las alternativas, procesarlas con algún modelo, como los de investigación operativa, ¿sí? Pero el analista no puede poner su propia subjetividad. Si el analista organiza la información del problema, la objetiva, como cuánto puede llegar a ganar, y la subjetiva, como qué es más importante, si la seguridad o si la plata. En este problema en particular solamente consideramos la plata, ¿no? Pero hay problemas donde se pueden considerar varios aspectos a la vez, que son del mundo del análisis multicriterio. Pero por lo pronto ahora estamos hablando solamente de un único objetivo en este caso, pero si hubiera más, habría cuestiones subjetivas como que qué tiene más prioridad. Entonces el analista no puede imponer sus prioridades, ¿sí? Su forma de ver las prioridades, sino que son una cuestión del decisor, que es el que tiene la responsabilidad.
Entonces, esto es importante entenderlo porque después nos ordenan cómo es el proceso. Existe un conjunto de alternativas, al que llamamos X, que tiene a las diferentes alternativas de decisión, o sea, las diferentes opciones que tenemos. Por ejemplo, si tenemos el problema de que hay un campo y hay que decidir qué hacemos con el campo, podríamos vender el campo, alquilarlo o explotarlo, ¿sí? Y son alternativas diferentes que corresponden al conjunto de alternativas X. También si tenemos una fábrica y hay que decir cuánto vamos a producir, podríamos fabricar 100 unidades, 200, 300, 400, y son distintas alternativas dentro de la misma situación, que es cuánto hay que fabricar. Para el problema introductorio, si nos tenemos que preguntar cuáles son las alternativas, cuál es el conjunto de alternativas, bueno, era el conjunto de las diferentes opciones que teníamos: trabajar en la pyme, trabajar en la institución estatal, en la multinacional, en emprendimiento tecnológico, en la de servicios financieros. Aparece otro concepto que es el de función de decisión. En la función de decisión, lo que nosotros vamos a hacer, esto es un concepto que trae, digamos, la teoría de decisión. La idea es que podemos relacionar a las alternativas, ¿sí? De manera de poder establecer si una alternativa es mejor que otra, en cuyo caso vamos a decir que es preferible, ¿sí? O si son indiferentes, que es cuando no puedo establecer que una sea mejor que la otra. El símbolo preferible es este, que es como el signo mayor, pero en realidad es curvo, así, tiene como un piquito de pato, ¿sí? Entonces, la idea es que acá lo que estamos representando es que XY es preferible a XJ. O sea, esta alternativa es preferible a esta otra. No vamos a hablar de mejor o peor, en realidad, porque, bueno, dentro del ámbito de decisión, cuando hablamos de, por ejemplo, decisiones donde hay múltiples criterios a la vez, no se puede decir que una cosa sea mejor que otra, pero sí puedo decir que elegiría una cosa antes que elegir la otra. ¿De acuerdo? Yo puedo tener dos autos, uno que es, digamos, puede tener que elegir entre dos autos, ¿sí? Uno que es muy fachero, pero cuesta muy caro, y otro que no es tan fachero, pero cuesta normal. Vamos a decir barato, pero ninguno. Pero entonces, yo no puedo decir que uno es mejor que el otro, porque uno tiene algunas ventajas y algunas desventajas. Entonces, que sea mejor implicaría que sea mejor en todos los aspectos. Entonces, desde el ámbito de la decisión, en este caso, preferimos hablar de preferible o no preferible, ¿sí? O indiferentes. Entonces, lo que vamos a tratar de establecer son niveles de preferencia, ¿sí? Entre distintas alternativas. Ahora, la función de decisión, hay muchas formas de establecer la función de decisión, ¿sí? Hay modelos, por ejemplo, para este caso multicriterio, donde hay muchos objetivos a la vez. Quiero un auto que sea barato, pero que a la vez sea fachero, pero que a la vez tenga una buena velocidad, pero que a la vez tenga capacidad de carga, ¿sí? Y a la vez que sea muy confortable, ¿sí? Y en general los autos andan muy bien en algunas cosas y muy mal en otras, ¿sí? Entonces, como que de alguna manera se puede establecer ese orden de preferencias, pero no es un orden tan simple como decir que una cosa es mejor que la otra. Entonces, todo esto está dentro del campo teórico, y van a ver que más adelante, cuando veamos decisión multicriterio, va a haber distintas formas en que se resuelve esto. Nosotros en esta materia vemos un par de modelos nomás para analizar eso, pero hay todo un campo muy grande de la investigación de operaciones que estudia los problemas multicriterio y que tiene diferentes formas de buscar cómo establecer estos niveles de preferencia, digamos, o estas relaciones de preferencia, mejor dicho. Una de las formas, ¿sí? Y esto es de la escuela americana, y hay diferentes escuelas de investigación operativa, ¿sí? La escuela americana, la escuela francesa. La escuela americana tiene una forma de ver, que es la que toma esta teoría de decisión, que es la de a cada alternativa le va a asociar un escalar, un número, ¿sí? Entonces, la función de decisión básicamente es una función
que a cada alternativa le asocio un número. Y la idea es que ese número me sirve como criterio para ordenar las alternativas. O sea que yo con ese criterio, con esa función, le pongo un número a cada alternativa y con ese número las puedo ordenar. Entonces, yo tengo las distintas alternativas del conjunto de alternativas y a través de una función, por ejemplo, d de x, o sea, yo tomo cada alternativa, la mando como parámetro de esta función y me calcula si un número, un escalar, un número real, y yo después con ese número real puedo establecer las relaciones, porque por ejemplo, a ver, vamos a un caso práctico. Si yo estoy por comprar, estoy eligiendo proveedores para comprar un celular. Ya sé cuál es el celular. ¿Sí? O sea, voy a comprar el Nokia N100. Y tengo 3 proveedores que me venden exactamente el mismo celular. Pero lo que difiere es la plata. ¿Cuánto me cobran por el celular? ¿No? Entonces yo podría establecer que mi función de decisión es simplemente considerar el costo. Entonces acá está el proveedor 1, que no sé, se llama Joaquín, Mariela y Marcelo, ¿sí? Pero la función de decisión me convierte a cada proveedor, o podría ser, no sé, Claro, lo que sea, Personal, y qué sé yo, y el telecentro de la esquina, y lo importante es que cada uno me convierte, digamos, la función de decisión en un número, supongamos el costo del celular, para simplificar. Entonces yo directamente después, ya que el celular es el mismo, y voy a considerar que lo único que voy a tener en cuenta es el costo, para mí es simple después identificar cuál es el proveedor preferible. ¿Sí? ¿Cómo ordeno a los proveedores? Porque el que tenga el costo más bajo, o sea, el valor mínimo en su función de decisión, es aquel que yo elegiría para comprarles, ya que quiero minimizar el costo. ¿De acuerdo? Para el problema que estamos analizando, ¿sí? O no olvidémonos de ese problema por un momento, pero supongamos que tenemos la posibilidad de tres negocios diferentes y la función de decisión es cuánta plata me va a generar el negocio, ¿sí? Entonces, yo puedo buscar el máximo, ya que son beneficios, y la que tiene el valor máximo del escalar, bueno, es la que elijo y ya está. Hasta acá parece bastante tonto, ¿sí? Porque estoy analizando un único atributo. El problema es que generalmente los problemas, la función de decisión no va a ser tan simple como decir el costo de una cosa o digamos, cada alternativa va a ser más complicado establecer cómo es la función de decisión. Pero lo importante es la mecánica que existe acá. Porque la idea subyacente, no importa qué tan complejo sea el modelo, no importa qué tan compleja sea la función de decisión, es que yo tengo una alternativa, con la función de decisión la convierto en un número y el número me sirve para ordenarla de mejor a peor. ¿Sí? No todos los modelos, la Escuela Francesa de Investigación Operativa, por ejemplo, propone algunos modelos que se salen de esa lógica, que no funcionan de esa manera. ¿Sí? Que no generan un número mágico con el cual ordeno las cosas. Y tiene su justificación, digamos, pero bueno, no viene al caso. Sin embargo, hay un montón de formas de pensar y de formas de resolver problemas, y de hecho esta lógica, ustedes ya la han tratado en algún momento seguramente, o han convivido con ella. No sé si han tenido ya alguna materia de gestión de proyectos de administración de riesgos. ¿Ustedes han visto en alguna materia el concepto de administración de riesgos? No, por ahora no. Bueno, la idea principal es, imagínense que ustedes tienen que hacer un proyecto, entonces la idea es tener en los papeles, haber pensado qué riesgos tienen, ¿sí? Para, digamos, evitar que si aparece esta situación, le genere un problema en el proyecto. Entonces, una buena práctica, digamos, de la administración de proyectos es hacer administración de riesgos. Básicamente, en la administración de riesgos lo que se hace es
se hace una tormenta de ideas con gente del equipo y se buscan qué cosas podrían ocurrir que nos perjudiquen en el proyecto. Entonces ustedes tienen, no sé, quieren poner una planta nueva en qué sé yo, Córdoba, en Altagracia. Y entonces empiezan a tirar ideas sobre qué podría pasar en Altagracia, digamos, en ese proyecto de poner la planta, qué podría pasar que pudiera perjudicarlo. En general, bueno, hay una visión de que el riesgo también podría ser positivo, pero bueno, no nos vayamos por ese lado. Entonces, ustedes pueden decir, bueno, puede pasar que la municipalidad nos ponga un costo adicional, ¿no? Puede pasar que haya un cambio regulatorio que haga que, no sé, sea más cara la electricidad. Podría pasar que sea difícil conseguir operarios en esa zona, entonces haya que relocalizar gente. Podría pasar, no sé, un brote zombie. O sea, ustedes tiran todas las ideas que se les puede ocurrir al respecto y una vez que tienen ese listado, obviamente no van a hacer un tratamiento para todas. La idea es priorizar cuáles son los riesgos más importantes y a eso se les va a dar un tipo de tratamiento. En general ustedes van a armar el plan pensando en que esa situación, digamos, se desactive, que no pueda ocurrir o que estén muy cubiertos de esa situación. Y a los otros riesgos por ahí los van a tener, a los de menor prioridad, van a tener planes de contingencia. Entonces van a decir, bueno, si ocurre, lo resuelvo con esto. Entonces, no es que evito que ocurra, sino que si ocurre, le voy a dar un paliativo. Y a los de menor prioridad todavía, capaz que, no sé, se le hace alguna otra forma, digamos, de tratamiento. Idealmente todos deberían estar tratados, pero bueno, quizás riesgos muy improbables y que tienen muy poco impacto no les quedan ahí sueltos. En teoría deberían tratarlos a todos, tendrían que tener planificado qué es lo que harían con cada cosa. La idea es que como para establecer ese orden, ¿sí?, se analizan dos aspectos de cada riesgo. La probabilidad de ocurrencia y el impacto, que por ejemplo podría ser cuánta plata les costaría si ocurre. Por ejemplo, si el gobierno puede poner, no sé, un impuesto adicional, ¿sí?, o puede poner una regulación que implique, tiene que hacer una adaptación a la planta que implique un costo extra. Entonces, una cosa es la probabilidad de que ocurra eso y otra cosa es cuánta plata me saldría que ocurra. ¿Sí? De esas dos cosas se hace la estimación y después se calcula el producto y eso se llama exposición al riesgo. Ese número que es el producto de la probabilidad por el costo. Y eso lo hago por cada riesgo. Entonces, ese número, después, yo lo utilizo para armar una curva, digamos, de Pareto. Ustedes escucharon la regla de Pareto, seguramente que básicamente es una regla de la economía, pero que se aplica mucho en ingeniería en distintos aspectos, que dice que el 20% de las causas, ¿sí?, está asociada al 80% de los costos. Que también en stock es que el 20% capaz que del stock es el 80%, está relacionado al 80% de la plata que se está moviendo. O sea, el 20% de los productos que tengo, en realidad, corresponden al 80% del movimiento de materiales. Entonces, ¿cuál es la idea? Que yo calculo la exposición y después los ordeno de mayor a menor, ¿sí?, busco el 20% más relevante, o sea, los primeros riesgos, los que quedaron rankeados arriba, que sumen digamos, que sean el 20% y eso van a sumar el 80% de la exposición. Entonces, sobre esos riesgos voy a dar prioridad y voy a hacer el plan de manera de evitar que ocurran esos riesgos. ¿De acuerdo? De manera de que no pueda haber problema, ¿sí?, con eso. Y sobre los problemas que quedan menos priorizados, bueno, hago planes paliativos, etc. Entonces, ahí, por ejemplo, eso es administración de riesgos, no tiene que ver con operativa, ¿sí?, con investigación de operaciones, pero ustedes observan
que la lógica con la que está funcionando eso es decir, yo a cada alternativa o cada situación le asocio un escalar, que en este caso es la exposición. Y eso después me sirve para priorizar, para elegir, para algo. Entonces, esa lógica, digamos que acá es muy evidente, cuando digo el costo, busco la de menor costo, bueno, ahí también está presente. Y hay modelos más complejos donde está, e incluso, no sé, por ejemplo, cuando dicen en qué momento en la industria aeronáutica, ¿sí? Empiezo a meter todo lo que puedo para evitar que un avión se caiga. Gran rotación de personal, muchas horas de descanso, muchos días de descanso, mantenimiento preventivo, y empiezo a hacer todo eso, ¿no? Pero yo podría aumentar las horas de descanso infinitamente, ¿sí? O sea, puedo aumentarlas tanto como se me vaya ocurriendo. Y mientras más horas haga, digamos, de descanso, y bueno, va bajando más la probabilidad de riesgo. Y con el mantenimiento preventivo pasa lo mismo. Y con la antigüedad del avión pasa lo mismo. O sea, yo podría decir, bueno, tengo un límite y cada cierta cantidad de años al avión lo dejo desactivado, ¿sí? Para minimizar las probabilidades de que se caiga. Pero ¿por qué no minimizar, digamos, por qué no dejarlo fuera de actividad 2 años antes? ¿Sí? Que se está acercando esa fecha. Debería disminuir el riesgo. ¿Por qué no 5 años antes? ¿Por qué no 10 años antes? Entonces, nunca hay un límite en ese sentido. Pero las empresas tienen que tomar una decisión de dónde está el límite. Y en general lo que hacen es una cuenta de costos, digamos, terminan haciendo en alguna cuenta de costos, de cuánto le costaría de multa, en indemnizaciones, en distintas cuestiones, y terminan llegando a un número, ¿sí? Con el que hacen algún punto de equilibrio, ¿sí? Y más allá de las regulaciones y demás, obviamente. Entonces, básicamente esta lógica de llevar todo a algún escalar con el cual tomar la decisión está en la propia administración, en la propia ciencia de la administración, ¿no? Por lo menos de la literatura que viene, digamos, de Estados Unidos, de la escuela americana. Bueno, ya hablamos de los ejemplos. Entonces, dijimos que había un conjunto de alternativas y dijimos que de alguna manera había que asociarles un escalar para poder ordenarlas, de mejor a peor. Ahora vamos a otro aspecto que tienen los problemas de decisión, y es lo que llamamos estados de la naturaleza. Los estados de la naturaleza son situaciones o contextos que se pueden presentar. Hablamos de un problema donde decíamos, tenemos un campo y hay que decidir si lo usamos para pastoreo, si lo alquilamos, si lo vendemos, si lo explotamos para plantar soja. ¿De acuerdo? Por ejemplo. O, por ejemplo, a este campo tenemos que decidir si lo vamos a usar para plantar soja o si lo vamos a alquilar. Digamos, que plante otro y se come el riesgo el otro, por ejemplo, ¿no? Y obviamente, el contexto que se produce, o sea, nosotros elegimos si lo explotamos nosotros o si lo alquilamos. Se toma esa decisión. Y durante el año ocurre alguna de estas tres situaciones que no las sabemos nosotros a priori. Podemos sospechar que va a ocurrir, pero no sabemos cuál de ellas se va a presentar. Y obviamente, según qué elegimos nosotros y según qué situación se presentó, es la ganancia que vamos a obtener. Entonces, los estados de la naturaleza representan contextos que se pueden presentar, que no sabemos cuál es el que se va a presentar, y bueno, debemos considerar que se va a presentar uno de ellos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para el año podría pasar que el precio baje, que suba, que sea normal para la soja, o si nosotros tenemos que elegir si vendemos el campo, lo explotamos, lo alquilamos, ¿qué va a hacer el vecino? Sería otra opción, ¿sí? Porque si yo lo quiero vender y el vecino también lo quiere vender, hay mucha oferta y el precio baja. Entonces, que el vecino quiera vender genera un contexto para mí, para la decisión que estoy tomando. ¿De acuerdo? Y por otro lado, otro ejemplo podría ser que haya una demanda. Nosotros decíamos, un fabricante puede tener que decidir cuántas unidades va a fabricar, ¿sí?
Y los contextos pueden ser que para ese producto la demanda sea de 100, de 200, de 300, de 400 unidades. ¿De acuerdo? O sea, el estado de la naturaleza refleja, digamos, el contexto que se puede presentar. Entonces hay un conjunto de estados de la naturaleza para un problema en particular. Para el problema introductorio del que estábamos hablando, claramente los estados de la naturaleza eran cómo iba a ir el país, digamos. La economía, si iba a ser recesión, si iba a ser normal, si iba a ser optimista, si iba a ir excelente. Bien. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Está claro lo que estamos hablando? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, gracias. Entonces, seguimos. Lo que vamos a hacer es ordenar estos dos conjuntos en una matriz que llamamos matriz de pagos de compensaciones, donde las filas van a ser las alternativas, las columnas van a ser los estados de la naturaleza, y en las celdas, digamos, en las intersecciones, lo que vamos a estar indicando es cuál es la compensación o el pago que recibimos, dado que se elige la alternativa de la fila y que se presente el estado de la naturaleza de la columna. ¿Sí? Entonces, si la persona eligió esta alternativa y este fue el estado de la naturaleza que se presentó, esta sería la compensación correspondiente a la alternativa 1 y el estado de la naturaleza 2. Esta es una forma de representarlo, esta es otra, diciendo directamente, esta hace referencia digamos, a los índices del valor dentro de la matriz y esto a la función en sí. Hay una función de compensación a la cual yo le indico como parámetros qué alternativa voy a tomar y qué estado de la naturaleza se puede presentar y me dice cuál es el valor C sub IJ. Entonces, esto básicamente, para los problemas, esto debería ser un dato. En la vida real es posible que tengan que ser estimaciones que ustedes hagan a partir de algún otro modelo o a partir de algún tipo de cálculo o esfuerzo adicional. Pero en general, digamos, esto supone que de alguna manera, implícita o explícitamente, es un dato. ¿Sí? Entonces, el problema es que en la vida real muchas veces ese dato también lo van a tener que calcular a ustedes. A partir de estos elementos de los que hemos hablado, es que se produce esta posibilidad de caracterizar los problemas, de clasificarlos, ¿sí? En lo que llamamos universos. ¿Sí? Entonces, la idea es la siguiente. Vamos a hablar de que hay 4 universos. Hay libros donde a este universo hostil, lo consideran un caso particular de universo incierto. ¿Sí? Hay libros que a este universo no lo consideran en sí, sino que lo consideran un subconjunto de algún otro universo en general incierto. Pero bueno, en el libro que estamos usando de referencia nosotros lo tenemos así como 4 universos. Universo cierto, incierto, probabilístico o estocástico y el universo hostil. Cuando hablamos de universo cierto, básicamente vamos a estar hablando de problemas donde hay un único estado de la naturaleza. O sea, por la razón que sea, porque realmente hay un único estado o porque se decide que se va a trabajar con un único estado porque es el más probable, porque no tenemos capacidad de, digamos, no nos dan los costos para analizar todos los estados. Por la razón que sea, estamos considerando que solamente vamos a tratar un único estado de la naturaleza como el. En general, esto se considera así, principalmente en situaciones donde es el caso más probable, ¿sí? Donde se considera que este es el más probable, por cuestiones de análisis, digamos, se va a elegir el más probable como el de referencia, bueno, y se considera un único estado de la naturaleza. Es difícil que no existan muchos estados de la naturaleza, es un problema. Entonces, universo cierto es cuando tengo, digamos, se considera un único estado de la naturaleza. Universo incierto es cuando considero 2 o más estados de la naturaleza. El problema introductorio que vimos es un problema de universo incierto, ¿sí? Porque hay, digamos, estamos analizando qué empresa trabajarle, considerando que el país le puede ir con recesión,
con economía normal, con economía optimista o con excelente. Entonces, estamos considerando muchos estados de la naturaleza que se pueden presentar, es un universo incierto. Es un universo probabilístico cuando son dos o más estados de la naturaleza, como en el caso de un universo incierto, pero además yo tengo información de probabilidad sobre cada cosa. O sea, yo, digamos, sé que hay estados de la naturaleza más probables que otros y de alguna manera lo cuantifico. ¿Sí? Entonces, si tengo esa información de probabilidad, los modelos, con la forma en la que le puedo encarar el problema es distinta. ¿Sí? Y el universo hostil, básicamente, la característica principal es que tengo alternativas, tengo dos o más alternativas, y tengo dos o más estados de la naturaleza, pero los estados de la naturaleza son decisiones que puede tomar otro decisor, ¿sí? Otra persona, o personas, digamos, grupo de personas. Entonces, ¿cuál es la diferencia con un universo incierto? Porque hasta ahí parece como un universo incierto. Dos o más alternativas, dos o más estados de la naturaleza. Lo que cambia es que en un universo incierto yo considero que son situaciones que se van a presentar. ¿Sí? Y son cosas que ocurren. Mientras que en un universo hostil son decisiones que toma alguien, los estados de la naturaleza. Entonces, ¿qué pasa? El otro puede especular, porque se supone que es un decisor racional. Entonces, este es el caso, por ejemplo, en que, imagínense ahí la facultad y tenemos la fotocopiadora de la planta baja y la fotocopiadora, no sé, del último piso. Entonces, digamos, ponele que la decisión que están tomando, o hablemos de las cafeterías, la cafetería de la planta baja y la cafetería del último piso. Entonces, ponele que estamos hablando de la cantidad de café, mejor dicho, del costo de la taza de café. ¿Sí? Entonces, el de la cafetería de abajo podría elegir mantener el precio actual, bajarlo o subirlo. ¿De acuerdo? Si él toma esa decisión y sus estados de la naturaleza son, por ejemplo, si la economía le va bien, con recesión o excelente, ¿sí? Evidentemente no hay una especulación de parte de la economía, ¿sí? Sobre qué va a elegir, a qué precio va a poner el café el dueño de la cafetería de abajo. ¿De acuerdo? Entonces va a ocurrir algún estado de la economía y va a definir cuánta plata va a ganar el dueño de la cafetería según qué eligió. Por otro lado, si yo analizo el problema desde la perspectiva de nuevo, el dueño de la cafetería puede bajar el precio, mantenerlo o subirlo, pero los estados de la naturaleza ahora van a ser la decisión que tome sobre el precio de la taza de café, el de la cafetería de arriba. Ocurre algo, que es que si por ejemplo el de la cafetería de arriba lo mantiene normal, ponele, al precio del café, si el de la cafetería de abajo lo mantiene normal, ponele que gana lo mismo que antes. Estamos en un estado normal. Pero si baja el precio, empezaría a ganar plata porque le quitaría clientes, ponerle al de la cafetería de arriba. Y si lo sube, capaz que pierde cliente, pero bueno, compensa porque gana plata. Ahora, ¿qué pasa si el decisor de la cafetería de arriba, en lugar de mantenerlo normal, elige, considerando este tema de que puede perder clientes, también bajar el precio? ¿Sí? Entonces, la ganancia del de la cafetería de abajo cambiaría. Y esto lo sabe el decisor. Entonces, no es lo mismo hablar de si va a llover o no va a llover, a establecer una situación de competencia donde sí, lo que decide el otro establece contextos para mí a la hora de tomar decisiones, entonces son estados de la naturaleza, pero no puedo considerar que son cosas que ocurren simplemente, como si llueve o no llueve, si a la economía le va muy bien o le va muy mal, o no sé,
si se libera la cuarentena o no se libera la cuarentena, ¿no? Sino que acá como los resultados interactúan para el decisor que estoy analizando, pero también para el que me establece los estados de la naturaleza, va a haber una especie de lo que llamamos juego, va a haber una especie de especulación de parte de ambos, que van a ir mirando qué estrategia le conviene usar, ¿sí? Entonces, no es la misma situación, ¿de acuerdo? No es la misma situación que cuando las cosas ocurren, la situación en la cual el contexto está dado por una decisión que piensa otra persona, que encima se beneficia o se perjudica según qué elijo yo. Entonces, ese tipo de problemas son los que analiza Universo Hostil y básicamente son los que, digamos, se estudian a través de lo que se llama teoría de juegos. Si alguien vio la película esta, Una mente brillante, bueno, la película esa habla sobre John Nash, que es precisamente un investigador que ganó el premio Nobel porque hizo grandes avances sobre lo que es teoría de juegos, que precisamente eran modelos para estudiar este tipo de situaciones. Bien, ¿está claro hasta acá? ¿Alguna duda? Sí, profe, vamos bien. Genial, gracias. Entonces, universo cierto. Dijimos, se considera un único estado de la naturaleza. Las compensaciones dependen solo de la alternativa, porque claro, si hay un único estado de la naturaleza, lo que va a cambiar en realidad a la hora de hacer la matriz de compensaciones es qué alternativa elegimos. La función de decisión es básicamente la compensación sobre la alternativa. Y es muy fácil, o sea, si estoy hablando de compensaciones que son beneficios, el máximo C es el que, la máxima función de decisión, es el que me está indicando cuál es la mejor alternativa. Y si estuviera hablando de costos, si las compensaciones son costos, el mínimo C correspondería, bueno, al menor valor de función de decisión y sería la alternativa que querría elegir. ¿De acuerdo? Entonces, si estoy buscando proveedor para celular y todos me ofrecen el mismo celular y lo que cambia es el costo, la función de compensación, digamos, la función de compensación es sí, suponiendo que el costo no va a variar según ningún contexto, entonces tengo un problema simple, o sea, tengo la lista de proveedores y cuánto me están cobrando y busco el más barato y ya está. El menor de las compensaciones corresponde a la alternativa que debería elegir. ¿Sí? Si es para beneficio, bueno, es al revés, buscar el máximo y ya está. Si son distintos negocios de inversión y lo único que estoy analizando es, hay un único contexto que se puede presentar. Por ejemplo, si sé que voy a poner un plazo plata en un plazo fijo, ¿sí? Digo, bueno, tengo esta cantidad de plata y la voy a poner sí o sí en un plazo fijo. Y tengo 3 bancos que me dan tasas distintas, y ya decidí que voy a poner la plata, toda la plata en un único plazo fijo a 30 días. En principio lo único que cambia es cuánta plata voy a recibir. Según el banco, me va a dar un monto diferente de plata. Entonces, simplificando el problema así, bueno, es un problema de universo cierto, donde, digamos, el máximo beneficio me está indicando la mejor opción. Ya hemos visto modelos que están dentro de este universo. Por ejemplo, programación lineal. ¿Por qué? Programación lineal, ¿se acuerdan que tenía un supuesto que era el de la certidumbre? Asumíamos que los parámetros que poníamos en el modelo eran conocidos, eran ciertos, eran determinísticos, eran lo que iba a ocurrir. Entonces, cuando hacíamos programación lineal, no considerábamos diferentes contextos. Ustedes recuerden que cualquier problema de programación lineal, vamos a fabricar producto 1 y producto 2, y usamos horas de mano de obra y materia prima. Todos esos parámetros, ¿cuánto gano por el producto 1 y por el producto 2? ¿Cuánta materia prima tengo disponible? ¿Cuántas horas de mano de obra tengo disponible en el mes? Todos eran parámetros ciertos, eran conocidos. No había distribución de probabilidad ahí, no había, puede ser que tenga 100 horas de mano de obra o 150.
¿sí? Eso no existía cuando armaba el modelo y lo resolvía. Después podíamos hacer análisis de sensibilidad, que es otra cosa. O sea, nosotros consideramos los parámetros de cierto y después analizamos qué pasa si cambiaban. Pero cuando armábamos el modelo y lo resolvíamos, estábamos asumiendo que había una única posibilidad, que era que la disponibilidad de materia prima y de hora de mano de obra fueran los números que poníamos y que lo que ganábamos por cada producto fuera lo que poníamos. Entonces, programación lineal es un modelo que cae dentro de lo que es universo cierto. Después acá puse otro ejemplo, que es el modelo CEP, que lo vamos a ver sobre el final del año, que son modelos para hacer optimización de stock, ¿sí? de inventario. Que también es un modelo de universo cierto porque no hay probabilidades, digamos, en juego. Conozco ciertos costos del stock y calculo cuánta es la cantidad que debería pedirle al proveedor periódicamente para tener el menor costo posible. Bien, eso en cuanto a universo cierto. Cuando ustedes resolvían problemas en análisis 1 y 2 de minimización de una búsqueda del mínimo, del máximo, también estaban resolviendo problemas de universo cierto. Ahora entramos en universo incierto. ¿Sí? Y por la clase de hoy solamente vamos a estar tratando problemas de este tipo. ¿Sí? De universo cierto no vamos a hablar más. ¿Sí? En el práctico capaz que resuelvan un par de ejercicios de calcular mínimos y máximos, pero nosotros ya directamente en eso no hablamos más. Básicamente son situaciones donde tengo un único estado de la naturaleza. En el universo incierto tengo 2 o más estados de la naturaleza y no sé la probabilidad de cada uno, digamos. Entonces, la forma de encararlo, este es el problema inicial. El problema inicial que estuvimos charlando, es un problema de universo incierto. Y bueno, lo vamos a encarar a través de lo que llamamos criterios, ¿sí? Entonces, bueno, los criterios con los que vamos a trabajar van a ser el criterio de pesimismo, o criterio de Wald, criterio de pesimismo relativo, criterio de Hurwitz, criterio de X probabilidad o de Laplace-Lagrange, y el criterio de mínimo arrepentimiento o criterio de Savage. Vamos a ver cuánto de esto llegamos a dar hoy. Entonces, volvemos al problema original. Tenemos acá la matriz de pago, ahora le pongamos nombres a las cosas. Estas eran las alternativas X, X1, X2, X3, X4, X5, los estados de la naturaleza, Y1, Y2, Y3, Y4, y estas son las compensaciones. C de X1, Y sub 1, C de X1, Y sub 2 y así. Entonces, ¿de qué nos habla el primer criterio que vamos a ver? El criterio de pesimismo o criterio de Wald. Lo que nos dice es, miren cómo es el algoritmo. Un algoritmo, recuerden, es una serie de pasos que yo sigo para resolver un problema. Tomo la matriz de pagos. Por cada alternativa voy a identificar el peor resultado. ¿Sí? El peor resultado. Si es un problema de beneficios, el peor resultado es el más chico, el número más bajo. Si es un problema de costos, es el más grande, porque sería el peor resultado sería el costo más grande. En este caso eran beneficios, entonces el peor resultado, por ejemplo, es menos 2 para la primera. En el segundo caso es 2, en el tercer caso es menos 2, en el cuarto caso es menos 25 y en el último caso es menos 5. ¿De acuerdo? Lo siguiente que vamos a hacer es identificar de todos esos casos, bueno, este resultado que tenemos es lo que llamamos la función de decisión. ¿Se acuerdan? Esa función que me asociaba a un escalar. Entonces, ese escalar es el que me identifica la función de decisión asociada a cada alternativa. Y lo que voy a hacer es buscar de todos esos valores el mejor. En este caso, como son beneficios, ¿cuál sería el mejor? El 2. ¿De acuerdo? O sea, repito, primero empezamos para cada alternativa buscando el peor resultado. Menos 2, 2, menos 2, menos 25, menos 5. Y de todos ellos busco el mejor. En este caso sería el 2. ¿De acuerdo? Y ese es el que me está identificando cuál es la alternativa que debería elegir. ¿Sí? Entonces esto se llama criterio también max-min o min-max,
porque lo primero que hicimos fue calcular el mínimo y de ellos busqué el máximo. Entonces eso sería maximizar el mínimo. ¿De acuerdo? O sea, de todos los mínimos busqué el máximo. Por eso es max min. Si hubiera sido costo, hubiera operado al revés, porque decía, el peor costo es el más grande. Entonces hubiera elegido el 8, hubiera elegido el 4, hubiera elegido el 10, el 30 o el 12, y de todos ellos elegí el más chico, que sería el costo menor. Entonces elegir el mejor de los peores, ¿sí? El mayor de los menores, o el menor de los mayores, si es costo. Y este criterio, bueno, se considera muy conservador. Yo lo que quisiera que analicemos ahora es, ¿por qué elige este así? Lo que estuvo haciendo básicamente es decir, lo peor que me puede ocurrir si elijo esta alternativa es perder 2 millones. Lo peor que puede pasar si elijo la 2 es ganar 2 millones. Es lo peor, ganar 2 millones. Podría ganar más, por eso es la peor. Si elijo el X3, lo peor que puede pasar es que pierda 2 millones. Si elijo el X4 es que pierda 25 millones, y así. Entonces, de todos los peores, elijo el mejor, que en este caso es ganar 2 millones. Entonces, es un criterio conservador, porque este 2 se interpreta como que si elijo esta alternativa, en el peor de los casos voy a ganar 2 millones. ¿Sí? Puedo llegar a ganar más, pero de mínima gano 2 millones. Entonces, cuando yo quiero tomar una decisión de manera muy conservadora, este criterio viene muy bien, porque me asegura, digamos, que si hay un resultado adverso, que no puedo prever, digamos, cuál de los resultados va a ocurrir, o sea que podría ocurrir un resultado adverso, si ocurre un resultado adverso, es con el que menos peor me va a ir. ¿De acuerdo? En este caso es tan menos peor que encima gano. Pero bueno, si acá hubiera sido, por ejemplo, -1, seguiría siendo el menos malo de todo esto y seguiría eligiendo esta. Y la idea es que, bueno, con este por lo menos si pierdo 1 millón y no tanto como en los otros. ¿De acuerdo? En este caso, quedaría este. Alguien había dicho cuando eligió esta alternativa, dijo, en esta siempre gano, que básicamente está mirando eso. O sea, está diciendo, bueno, acá no puedo perder, ¿sí? Entonces, aunque las ganancias que puedo obtener no son tan grandes, digamos, tengo asegurado un mínimo, una base mínima, que es justo lo que estamos calculando acá. ¿Cuál es la base mínima para cada situación? ¿De acuerdo? Entonces, este criterio es muy conservador, me hace perder eventualmente oportunidades que pudieran existir, porque en este, fíjense que lo más que puedo llegar a ganar es 4 millones y en los otros hay 8, 10, 30, 12. ¿Sí? Entonces, no estoy observando la mejor situación, pero por lo menos garantizo una base mínima. Hay situaciones en que yo quiero hacer eso. ¿De acuerdo? Si, por ejemplo, el proyecto yo tuviera que pedir un crédito para, entonces, si realmente no me da ganancia, voy a quedar endeudado, entonces podría ser un problema. Entonces, capaz que quiero ser conservador, por lo menos esta primera vez. Si estos fueran, por ejemplo, los tiempos de finalización de un proyecto, ¿no? Bueno, serían, no. Va a requerir mucha imaginación, digamos. Y lo otro, o sea, si fueran tiempos de finalización de proyectos por ahí, yo con esto puedo elegir cuál es en la que menos tiempo de más me puedo pasar, por ejemplo. Entonces, este criterio lo que me garantiza es un mínimo, digamos, de que sé que no me puede ir peor que el número que aparece acá. Entonces estoy eligiendo con el que menos mal me puede ir. Ese menos mal puede ser incluso una ganancia, ¿no? Pero bueno, lo que estoy garantizando es que no me puede ir peor que eso. Entonces, es por eso un criterio muy conservador. Básicamente, si el problema de beneficios, la forma en que calculo la función de decisiones a través del mínimo, como dijimos, y si es un problema de costo, busco el máximo. Porque el peor escenario es el que tiene mayor costo. ¿Quedó claro, chicos? ¿Alguna duda? Quedó claro, profe. Bien, entonces, o sea, la idea es que con este criterio
fíjense que no la tengo que pensar tanto, porque ya si llevo toda la matriz, directamente ya sé identificar cuál es la alternativa más conservadora. ¿Sí? Este es el criterio y está bueno saber, digamos, cómo resolver este tipo de problemáticas así de manera rápida. No tengo que ponerme a inventar nada, sino que si quiero, si estoy muy preocupado porque no me vaya mal, con esto identifico rápido cuál es con la que menos mal me puede ir y bueno, estoy eligiendo a través de eso como criterio. Después hay otro criterio que no aparece, aparece nombrado hacia a la pasada del libro, que es el criterio de optimismo, que básicamente no es un buen criterio en realidad, pero bueno, existe como tal, que es al revés que este, digamos, lo que va a buscar es que para cada alternativa va a buscar el mejor resultado, ¿sí? Y va a elegir el mejor del mejor, o sea, el max o el min si es de costo. El problema es que, bueno, en realidad lo único que estoy identificando en este caso sería, bueno, elegir esta alternativa porque es en la que más me prometen que me pueden pagar. Pero en realidad no sé si es una buena idea elegir así, no está considerando cuántos resultados adversos puede haber, qué tan adversos pueden ser, digamos. En este otro tiene más sentido porque digo, bueno, por lo menos no puedo ganar menos de 2 millones con esto. Entonces, bien, me está dando una pauta. Con el otro, en realidad, es como que estoy identificando cuál es la mejor situación, pero para que se dé esa situación, no solo que tengo que elegir esa alternativa, sino que se tiene que dar que justo caiga ese estado de la naturaleza. Entonces, dependo de algo que no controlo. En cambio, acá, con el criterio de pesimismo, si yo elijo esta alternativa, yo controlo que elijo la alternativa 2 y ya tengo asegurado que gano 2 millones. Puedo llegar a ganar más. O sea, de ahí me puedo ir mejor. ¿Sí? Entonces, es distinto de lo que me está diciendo. Como el criterio de pesimismo es muy pesimista, es muy conservador, aparece otro criterio que se llama criterio de pesimismo relativo o criterio de optimismo relativo, criterio de Hurwitz, que lo que dice es, vamos a hacer la suma ponderada, ¿sí? El promedio ponderado, mejor dicho, de el mejor resultado y el peor resultado que puedo obtener para cada alternativa. Entonces, en este problema de beneficios, por ejemplo, para la alternativa 1, el mejor resultado sería que gane 8 y el peor sería que gane menos 2. Entonces, la cuenta que voy a hacer es establecer un coeficiente de optimismo, ¿sí? Que se llama alfa, que mide cuánto es el optimismo relativo que tengo. Por ejemplo, si yo estoy, digamos, igualmente optimista que pesimista, le voy a poner un resultado, un alfa similar a 0,50. Entonces digo, 0,50 por 8 más 1 menos 0,50 por menos 2 me da el promedio ponderado, ¿sí? De 3, que lo que me está diciendo es que, bueno, es como una especie de promedio entre lo mejor y lo peor que puede ocurrir. Y eso es la función de decisión de X, ese escalar que le asociamos a cada alternativa. Como habíamos dicho, para cada alternativa vamos a hacer la misma cuenta. Entonces acá en la segunda, por ejemplo, el mejor resultado es 4 y el peor resultado es 2. Entonces vamos a calcular el promedio ponderado de 4 y 2, ¿sí? Usando un alfa de 0,50 y de 1 menos 0,50. Lógicamente, si acá yo, por ejemplo, estoy menos optimista, le pondré un 0,30 y entonces acá será un 0,70. Entonces, está impactando más el peor resultado que el mejor resultado posible. ¿De acuerdo? Entonces, con ese alfa yo voy regulando qué tanto quiero que impacte, ¿sí? En la decisión el mejor resultado y el peor resultado. Bueno, viendo ese alfa, muevo las dos cosas a la vez. O sea, la incidencia del mejor resultado y la incidencia del peor resultado. Y luego, lógicamente, en un problema de beneficio, voy a buscar, como es un promedio ponderado entre beneficios, el valor mayor me va a estar diciendo cuál es la alternativa que debería elegir, en este caso X3. Si fuera de costo, buscaría el menor de todos, que en este caso sería este otro. ¿Quedó claro? ¿Queda claro hasta ahí?
Un aspecto muy importante es que no confundir este 0,50 con probabilidad. Este coeficiente que va entre 0 y 1 es como un amperímetro, como un medidor como un potenciómetro con el que yo regulo el nivel de incidencia que quiero que tenga en la decisión, el mejor resultado, qué tanto afecta el mejor resultado y el peor resultado a la hora de elegir. ¿De acuerdo? No es probabilidad. Decir que hay una probabilidad de 0,50 en este caso sería un error, porque probabilidad de 0,50 quiere decir que es tan probable que ocurra el mejor escenario como que ocurra el peor escenario, y no es de lo que estamos hablando. ¿De acuerdo? No sé qué probabilidad hay de que ocurra una cosa o la otra. Lo que sí quiero tener en cuenta es que quiero que afecte a la decisión, a la hora de elegir la alternativa, quiero que sea tan importante el mejor resultado que puedo tener como el peor. Y los considero los dos de la misma manera. Si yo, digamos, de alguna manera quiero resguardarme del riesgo, voy a empezar a aumentar, digamos, este término. O sea, voy a bajar el valor de alfa, cosa de que este número sea más grande y entonces el peor resultado tenga más incidencia en esto. ¿Sí? ¿Está claro hasta acá, chicos? Sí, profe. Bien, y Sí, ahora... profe, Sí, una pregunta, decime. ¿el alfa ese lo darían como dato en los ejercicios, se supone, o de dónde sale? En general sí, ¿sí? Y ahora justamente venía el tema de que en la práctica, ¿quién nos da el alfa? ¿Se acuerdan que había hablado de que estaba el decisor y el analista y que el decisor era el que tenía la subjetividad? Este alfa es un valor subjetivo. ¿De acuerdo? O sea que en la práctica, si ustedes tienen que resolver esto, a ustedes como ingenieros, digamos, lo que les va a ocurrir es que muchos problemas van a tener que decidir ustedes. ¿De acuerdo? No sé, tengo que comprar una máquina y, digamos, tengo distintas situaciones y esto es lo que le puedo ganar a la máquina de plata, digamos, durante el desarrollo. Entonces, bueno, ustedes van a tener que elegir, tienen que elegir la máquina, bueno, ustedes hacen de decisor y de analista. Si no, puede ser que estén asesorando a otro. El tema es que alguien, y esto es el decisor, establece si está igualmente optimista que pesimista, si está más optimista que pesimista, o si está más pesimista que optimista. Y eso lo dice en función, digamos, de qué valor de alfa tenemos para calcular. Y acá la pregunta es, y bueno, y entonces es un número que se saca de la galera a alguien. Bueno, en principio sí. Ahora, hay un análisis que nos sirve para que veamos que en realidad, más allá de que el número es subjetivo y se lo saca de la galera a alguien, igual el modelo sirve. Y lo mismo es práctico, digamos, útil aplicar esto. Y eso, digamos, para verlo, vamos a utilizar una herramienta que se llama análisis de sensibilidad, que básicamente lo que va a establecer, lo que me va a ayudar a determinar es cómo cambia la alternativa que voy a elegir en función del nivel de optimismo que tengo. Porque lógicamente lo que ocurre es que, ¿cómo establecemos, por ejemplo, que el nivel de optimismo es de 0,30 y no de 0,31? O de 0,31543, ¿sí? O de 0,10. O sea, ¿qué criterio usamos? Entonces, es muy difícil establecer eso, pero vamos a ver que en realidad no necesariamente va a tener un impacto tan grave, diferencias pequeñas entre esos valores. Entonces, una aproximación en el valor de alfa, en muchos casos va a ser más que suficiente. Y esto lo observamos a través del análisis de sensibilidad. Una cosa antes de continuar es que quiero que observen que en el caso extremo, en el cual el decisor no tiene optimismo, o sea, diría que el alfa es 0, ¿sí? Fíjense en la fórmula qué es lo que ocurre. Si el alfa es 0, toda esta parte se anula. Y esta parte me queda 1 menos 0, o sea que esto me queda 1. Con lo cual, toda la función de decisión queda como el mínimo, en este caso, que era beneficio, el mínimo del C de la compensación.
Es decir, que me queda el peor escenario únicamente. O sea que queda el criterio del pesimista, básicamente. Entonces, el criterio pesimista es un caso particular del criterio de Hurwitz. Es un caso particular en que el decisor es completamente pesimista. ¿Está claro? O sea, en esta fórmula, no sé si se fijan, en la fórmula del criterio de Wold, ¿sí? La función de decisión cuando es de beneficio es el mínimo de las compensaciones. O sea, yo buscaba el peor escenario acá, ¿no? Y eso me daba la función de compensación. En el criterio de Hurwitz, yo tengo la mejor, para beneficio es el mayor y el menor, ¿sí? O sea, la mejor compensación y la peor. Si el alfa es 0, quiere decir que el optimismo es 0. Esta parte se anula y esto me queda 1 menos 0, entonces me queda el mínimo, o sea, queda igual que el criterio de Wold. Lo cual es lógico, porque el criterio de Wold es el criterio pesimista, y si acá no tengo optimismo, me queda el criterio pesimista. Me queda algo equivalente al criterio pesimista. Si yo soy completamente optimista, esto se va a 1, esto queda 1 menos 1 y esto se anula, y entonces me queda que para beneficio es el máximo, y me queda el criterio optimista, ¿de acuerdo? Que también es un caso particular del criterio de Hurwitz. Bueno, ahora vamos al análisis de sensibilidad. Básicamente, lo que quiero hacer es analizar cómo cambia la alternativa que voy a elegir en función del valor de alfa. Entonces, yo lo que voy a hacer es graficar sobre un par de ejes de coordenadas, digamos, acá en X, voy a graficar el alfa. Entonces, alfa, dijimos, varía entre 0 y 1. ¿De acuerdo? Por otro lado, sobre el eje Y, lo que voy a estar representando es el valor de la función de decisión, ¿sí? Que era esta fórmula que hemos visto para el criterio de Hurwitz. Tomemos uno de los casos, uno solo de los casos. Por ejemplo, el de X4, la alternativa 4, que sería alfa por 30 más 1 menos alfa por menos 25 igual a la función de decisión. Según cuánto vale el valor de alfa, ¿sí? Va a ir, según cuándo va variando esto, ¿sí? El valor de alfa, el valor de la función de decisión va cambiando. ¿De acuerdo? Como acá, esto varía con una única variable, que es alfa. En realidad acá la variable independiente es alfa. Esto es una función lineal, ¿sí? Y es muy fácil identificar cómo es esta curva, en realidad, porque yo digo, si alfa vale 0, esta vale 0, se anula acá, y me queda 1 menos 0. Entonces, cuando alfa vale 0, la función de decisión vale menos 25. Entonces, cuando alfa vale 0, la función de decisión vale menos 25. Por otro lado, si alfa vale 1, ¿sí? Me queda 30 acá, 1 por 30, más 1 menos 1, o sea, todo esto se anula. Entonces la función de decisión vale 30. O sea, cuando alfa vale 1, la función de decisión vale 30. Entonces, según cuánto es el valor que le da a alfa el decisor, a mí me va cambiando el valor de la función de decisión. Entonces, si es muy pesimista, si el tipo es totalmente pesimista, me da menos 25. Pero si es algo optimista, un poquito menos pesimista, digamos, bueno, me da cerca de menos 20. Si aumenta su optimismo, va aumentando el valor de la función de decisión. Si está más o menos, me da por ahí cerca de 0,2, ¿sí? Si el tipo está recontra optimista, bueno, me da 0,8. Y si se levantó del lado derecho de la cama, se subió arriba de un unicornio y vino corriendo hasta el trabajo, bueno, está muy optimista y le da un valor muy grande de función de decisión. Entonces, bueno, puede ser cualquiera de ellas en realidad, la que toque el decisor. Lo importante es cómo vamos a aprovechar esto, viene a continuación. Ese es para un caso, para una alternativa.
Fíjense si hacemos el análisis para la otra alternativa, para x5, por ejemplo. Sería esta ecuación de acá. Si alfa vale 0, entonces esto da 1, entonces cuando alfa vale 0, para x5 vale menos 5. Si alfa vale 1, ¿sí? Me queda 12 por 1, y esta parte se anula, entonces cuando alfa vale 1, esta otra vale 12. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el decisor, si eligiera, digamos, si está totalmente pesimista, con esa alternativa su función de decisión le da por acá. Pero si empieza a aumentar su optimismo, la función de decisión para esa alternativa va a subir. Yo cuando elegí una alternativa a la otra, ¿sí? Cuando elegía entre, por ejemplo, imaginemos que estas son las únicas alternativas que tengo, como es promedio ponderado entre los beneficios, la que me da más alto es la mejor, la que elijo, según el criterio de Hurwitz. Entonces, nos quedemos con estas dos que son las que hemos graficado. Fíjense qué interesante, porque acá hay un punto, ¿sí?, crítico donde decimos, acá donde se cruzan. Para valores de pesimismo, digamos, de optimismo relativo por debajo de 0,52, pongamos que es donde se cruzan acá, este 0,50, 0,52. Para un alfa menor que 0,52, la alternativa que terminaría eligiendo a través de Hurwitz sería la alternativa 5, porque es la que me da un mayor valor en la función de decisión. ¿Está claro? O sea, yo estaría comparando entre o sea, ponerle que el decisor dice que su alfa es de 0,2. Entonces, cuando uso estas fórmulas, me daría, para x5 me daría este punto, y para x2 me daría este valor de d. Como este es mayor, elijo a esta alternativa, que es x5. Entonces, para valores menores que 0,52, no importa en realidad cuál valor eligió. O sea, si estaba de más o menos para pesimista, termina eligiendo a la alternativa 5. ¿Sí? Y en cambio, si está más bien optimista, o sea, si está por arriba de 0,52, el decisor terminaría eligiendo, según el criterio de Hurwitz, la alternativa 4, que le da mayor valor, digamos, de promedio ponderado. ¿Está claro esto? Sí, profe. Es decir, yo puedo graficar estas dos rectas, suponiendo que son las dos únicas alternativas, y a partir de ahí yo ya conozco el punto crítico desde el cual cambia cuál alternativa elegiría, y digo, para valores menores de 0,52, la alternativa que elegiría siempre es x5, no me importa qué tan pesimista sea. Y para alternativa, y para casos de, digamos, de optimismo mayores que 0,52, siempre elegiría x4 en este caso. No importa si es 0,80, 0,81, 0,81,3, 0,90, si es totalmente optimista, siempre termina eligiendo esta alternativa. Entonces vemos que, aunque es un número subjetivo, y aunque es un número, digamos, muy arbitrario, en realidad no importa tanto. ¿Sí? Mientras más o menos refleje en algún grado qué tan optimista está, bueno, con este análisis terminamos dándonos cuenta que tiene sentido la alternativa que está eligiendo. ¿Sí? El problema es si el nivel de optimismo que tira es algo por ahí, porque ahí sí realmente vamos a tener un problema, ya que como es subjetivo y esa precisión cambia, digamos, en realidad no hay precisión, porque acá dice 0,52, como podría decir 0,525. ¿Y quién me puede desmentir que ese 5 es real o no? Esas centésimas valen o no valen. ¿De acuerdo? Pero la mayoría de las veces va a terminar ocurriendo que cae en una zona así o en una zona así. Bueno, para nuestro problema real no estaban solamente estas dos alternativas, sino que están las 5. Con lo cual graficamos todas, y lo que podemos observar es que hay un tramo, ¿sí? Hay una sección acá de alfa, de valores de alfa, que están por debajo de 0,4, ¿sí? Hay lo que llamamos un alfa crítico, o sea, alfa crítico 1, que es donde se cruza la alternativa esta, la 2, la celeste,
y la rosa, que es la x3. Entonces, para valores menores que alfa asterisco 1, va a elegir la alternativa 2. Superando esos valores, empieza a elegir la alternativa 3, hasta que se cruza con el segundo valor crítico de alfa, ¿sí? A partir del cual empieza a elegir la alternativa 4. Entonces, hay 3 lugares donde, bueno, si su alfa, su nivel de optimismo está medio bajón, entonces elige la alternativa 2. Si está más o menos, termina eligiendo la alternativa 3, y si está muy para arriba, entonces elige la 4. ¿Sí? O sea, si está muy, muy optimista, quiero decir acá, entonces elige la alternativa 4. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Bien, un último punto, bueno, para calcular cuál es el alfa crítico, deberían igualar simplemente las rectas, o sea, donde se cruzan, un poquito más atrás, donde se cruzan estas dos, es el lugar, ¿sí?, donde tienen el mismo valor de la función de decisión y el mismo valor de alfa. Entonces, si quiero saber cuánto es ese valor de alfa, esta era la curva para esta función y esta, como las dos se cruzan en el mismo valor de la función de decisión, toda esta parte la igualo acá, a todo esto, y despejo alfa, y de ahí me sale cuál es el alfa en el cual las dos funciones de decisión dan lo mismo. Bien. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? Bueno, criterio de X probabilidad. Este criterio, básicamente alguien había dicho, bueno, hay una situación en la cual hay muchas alternativas donde me va bien, muchos estados de la naturaleza donde me va bien, y uno solo donde me va mal. Y encima no me va mal por tanto. Entonces, básicamente, el criterio de X probabilidad lo que dice es que es algo parecido, razona con una lógica similar. Dice, vamos a considerar que todos los estados de la naturaleza son igualmente probables. ¿Sí? Entonces, si hay 4 situaciones posibles, la probabilidad de cada una de ellas, como consideramos que tienen la misma probabilidad de ocurrencia, lo cual es falso, lo cual en realidad es una crítica muy fuerte que tiene el modelo, porque no hay razón para suponer que tienen la misma probabilidad, ¿no? La probabilidad puede ser desconocida en todo caso. Pero bueno, el criterio lo que dice es que, dado que no conocemos las probabilidades, tampoco podemos afirmar que no son la misma probabilidad. Entonces, considera que tienen la misma probabilidad, y lo que va a hacer es calcular la función de decisión como el valor esperado, suponiendo la misma probabilidad. De valor esperado vamos a hablar mucho en las próximas clases. No voy a entrar en detalle ahora, ¿sí? Pero básicamente el valor esperado se calcula como dado un evento, ¿sí?, que tiene posibles distintos resultados, el valor esperado es con distintos posibles resultados con probabilidades conocidas. El valor esperado es multiplicar la probabilidad de cada resultado por el resultado y hacer la sumatoria de eso. O sea, hacer la sumatoria de los productos de las probabilidades por sus resultados correspondientes. Entonces acá sería 0,25 por menos 2, más 0,25 por 5, más 0,25 por 7, más 0,25 por 8. Y eso me da el primer resultado. Y esto lo voy calculando para todos los otros. Teniendo en cuenta que en este caso particular todas las probabilidades van a ser iguales, aritméticamente el valor esperado, en este caso en que todas las probabilidades son iguales, es lo mismo que calcular el promedio. ¿De acuerdo? Sin embargo, conceptualmente no está bien decir que es el promedio de los resultados, no es lo mismo. O sea, matemáticamente me va a dar el mismo número, pero conceptualmente estoy calculando el valor esperado. Sé que en su casa se están sonriendo por esto, pero bueno, formalmente esto es así, digamos. Aritméticamente lo calculo igual que si fuera el promedio, porque en este caso las probabilidades son las mismas, entonces la fórmula termina siendo lo mismo, la cuenta que voy a hacer es la misma, pero conceptualmente no estoy calculando el promedio, estoy
multiplicando la misma probabilidad de ocurrencia en realidad por cada evento, que bueno, termina siendo el mismo número. ¿Sí? Después vamos a ver por qué tiene sentido esto de usar valores esperados para tomar decisiones. Pero vamos a entrar mucho más en detalle cuando veamos universo probabilístico, así que no quiero hacer lío con eso, porque igual ya estamos terminando la clase. ¿Quedó claro hasta acá? Sí, profe. Bien, en este caso, en todos los casos, bueno, es 1 sobre n, que sería la probabilidad de ocurrencia, porque esto es lo mismo que si es 0,25 por esto, más 0,25 por esto, más 0,25 por esto, más 0,25 por esto, de esa cuenta yo podría sacar factor común 0,25, que es lo que ocurre acá, y lo que me quedaría es la sumatoria de los valores de compensación. Por eso es que es equivalente, digamos, aritméticamente a calcular el promedio. ¿Sí? Y como eran beneficios, termino eligiendo la alternativa con el mayor valor esperado, que es la X1. Que alguien había dicho, yo elegiría la primera porque hay muchas situaciones en las que gano. Entonces, hay digamos, 0,25, 0,25 y 0,25 de que me salga un resultado positivo. ¿Sí? Y además, son valores grandes. Entonces, el valor esperado me está considerando todo eso junto. Bien. Eso para el criterio de X probabilidad. Y, bueno, para básicamente la función de decisión es el valor esperado. El concepto de valor esperado ustedes lo tienen que haber visto en estadística. Igual, como les digo, ya vamos a entrar más en detalle, lo vamos a repasar un poco cuando veamos universo probabilístico. Y el último criterio es el criterio de mínimo lamento de Savage, que básicamente, disculpen, nos vamos a pasar 5 minutitos, pero es importante que cerremos porque hay varios feriados lunes, así que aprovechemos porque si no, estos temas por ahí los van a tener que estudiar sino solos. El último criterio es el criterio de mínimo lamento o criterio de Savage. La idea es la siguiente. Hay situaciones en las que yo, a la hora de elegir, en lugar de enfocarme en buscar la máxima utilidad, lo que voy a tratar de enfocarme es en elegir aquella alternativa que implique que si no me va tan bien, no me lamente perder mucho. ¿Sí? Entonces, básicamente es esa. Que básicamente cuando haya elegido, si termina ocurriendo algo que no era la mejor situación que esperaba, o sea, si termina ocurriendo otro estado de la naturaleza, no me genere, digamos, un costo de oportunidad demasiado grande, que no tenga que lamentar haberme perdido de ganar mucha plata. ¿Sí? Entonces, básicamente, la lógica que tiene es la siguiente. Fíjense, para el primer estado de la naturaleza, ¿no? Uno tiene que elegir siempre alguna de estas alternativas. Para el primer estado de la naturaleza, si ocurriera el estado de la naturaleza 1, la mejor alternativa que yo podría haber elegido era la 4. Lo que pasa es que yo no sé qué va a ocurrir el estado de la naturaleza 1. Podría ocurrir cualquiera. Pero si ocurriera el estado de la naturaleza 1, el golazo en el ángulo hubiera sido elegir la alternativa 4. Si yo hubiera elegido en lugar de la 4 la 5, ¿cuánto hubiera dejado de ganar? ¿Cuánto hubiera perdido de ganar? Si ocurre el estado de la naturaleza 1. ¿Sí? Y yo en vez de haber elegido la 4, justo elegí la 5. ¿Cuál es mi pérdida de oportunidad? ¿Cuál es mi lamento? Bueno, es la diferencia entre lo máximo que podría haber ganado, dado este estado de la naturaleza, y lo que hubiera ganado si elijo esta alternativa. En este caso, sería de 18. Yo eligiendo esta alternativa, termino perdiendo de ganar 18. O sea, gané 12, pero podría haber ganado 18 más todavía, si hubiera elegido la otra alternativa. ¿De acuerdo? Por otro lado, si hubiera elegido la X3, no solo que hubiera perdido los 30 de ganancia, sino que además perdí 1 de costo extra, así que perdí 31 en realidad. ¿Sí? Entonces, básicamente, lo que estoy tratando de determinar es cuánto pierdo de ganar. Esos valores los voy a ir ordenando en una matriz que se llama matriz de lamento, que es esta matriz R.
Entonces, básicamente la forma de llenarlo es la siguiente. Para cada estado de la naturaleza identifico el mejor resultado. En este caso, o sea, primero identifico si es de beneficio o de costos, ¿no? En este caso es de beneficio. Entonces, el mejor resultado es el mayor. En este caso, para el primer estado de la naturaleza, el mayor beneficio sería 30. Entonces, lo que vamos a hacer, ¿sí?, es para cada uno, bueno, para 30 no tengo pérdida de oportunidad, ¿no? Entonces, va a ser 0 la pérdida de oportunidad. Si yo justo elegí X4 y se presentó esto, no tengo nada que lamentar. La clavé en el ángulo, digamos. Está todo bien. Ahora, si elegí la otra, perdí de ganar 18. ¿Sí? ¿Por qué? Porque serían los 30 que podría haber ganado, menos los 12 que realmente hubiera ganado si elijo la 5. ¿Sí? Entonces fíjense que lo que se va aplicando es esta fórmula. El máximo de las compensaciones, dada, digamos, el estado de la naturaleza que estoy analizando, menos la compensación que estoy calculando. Por ejemplo, para este otro caso, va a ser 30 menos menos 1, que me va a dar 31. Para este otro caso va a ser 30 menos 2, que va a ser 28. Para este caso va a ser 30 menos menos 2, que va a ser 32. Y que se lee de la siguiente manera. Yo digo, si hubiera elegido esto, hubiera ganado 30. Pero como elegí esta otra, perdí 2. Entonces, ¿cuánto me estoy lamentando? Los 30 que podría haber ganado y los 2 de costo adicional. O sea, 32. ¿Quedó claro, chicos? ¿Hasta ahí? ¿Gente? Sí, profe. Bueno, entonces, bueno, completo el resto de la tabla, nada. Completamos acá rápido. Estos son los valores. O sea, para el siguiente, por ejemplo, si hubiera estado el estado de la naturaleza 2, lo mejor que podía ocurrir era haber elegido la 1 y gano 5. Entonces, si elegía la otra, ¿sí?, perdí de ganar 2. Si elegía esta, perdí de ganar 7, porque perdí los 5 y además tuve un costo de 2. Si elegí esta, gané 0 y podría haber ganado 5, entonces perdí de ganar 5. Entonces, recuerden esto, la matriz R, o matriz de lamento, siempre una matriz de costos, porque siempre va a estar expresando una pérdida. Puede ser la pérdida de oportunidad, o si la matriz original era de costos, es cuánto costo extra voy a estar pagando. Pero siempre va a ser una matriz de costos R. Entonces, una vez que tengo esa matriz R de costos, lo único que voy a hacer es considerar que voy a ser conservador, voy a ser pesimista en que quiero limitar el costo que voy a tener que lamentar. Entonces simplemente aplico el criterio pesimista sobre esta matriz de costos. El criterio pesimista decía, de cada alternativa elijo el peor escenario. Como son costos, el peor acá es 32, el peor acá es 28, el peor acá es 31, el peor acá es 35 y el peor acá es 18. Y de todos ellos, elijo el mejor. Como son costos, el mejor es el mínimo. ¿Sí? Entonces, esta alternativa debería ser la que elegiría si lo que quiero es limitar el lamento. ¿Sí? O sea, si lo que quiero es limitar, digamos, la pérdida de oportunidad que podría tener por no haber elegido la mejor alternativa para un caso de estado de la naturaleza que se presentó. ¿Quedó claro? Acá una cosa importante es que no importa si el problema era de costos inicialmente o si era de beneficios. Cuando yo calculé la matriz de lamento ya quedó expresado en lamento, que es un costo. Entonces el criterio que aplico de Wald siempre es el criterio de Wald para costos. O sea, el min-max. ¿Está? Hola, hola. Sí, profe. Bien. Básicamente en esta alternativa lo que estoy buscando es no tener que lamentar el hecho de haber perdido una gran oportunidad.
Básicamente, ese es el criterio. El criterio, voy, qué sé yo, a la vinería. Y hay un whisky caro, hay 2 whisky caros. Y yo fui pensando en comprar alguno, ¿no? Y qué sé yo, hay uno que me da la impresión que es una gran oportunidad porque no sé, pero me da la impresión que está a muy buen precio. Y hay otro que sé que está a buen precio, pero no es un preciazo, digamos. Está un poco más barato que lo que normalmente estaría, mientras que el otro no sé, puede ser que esté muy, muy barato, que sea una gran oportunidad, digamos. Entonces, hay decisores que van a decir, bueno, me llevo esta que está en precio, sé que está en precio, ese sería el criterio de Wall. Me llevo el que sé que es un buen precio y que estoy ahorrando plata. Listo, chao. Esa sería una opción. El criterio de Savage, capaz que elige el otro, porque dice, en una de esas estaba en muy buen precio y me pierdo una gran oportunidad. ¿De acuerdo? Entonces lo que o sea, lo que va a analizar son los números para asegurarse de que no se esté perdiendo una gran oportunidad. Básicamente es esa la idea. Bien. ¿Quedó claro? Sí, profe. Gente, bueno, disculpen, nos pasamos unos minutitos, pero bueno, es importante que cerráramos este tema porque así pueden trabajar, digamos, en las clases de práctico, ya con esto completo. Y bueno, lamentablemente, digamos, vamos a perder algunas clases por el tema de feriados y demás, así que había que avanzar sí o sí. Si no hay ninguna pregunta, cortamos acá. Y bueno, me puedo quedar unos minutitos por si hay alguna pregunta de cuestiones del parcial, pero bueno, mañana también tienen clase, así que también Profe, pueden. yo le quiero consultar respecto a la metodología del parcial.